Buen día, alumnos. Seguimos con los temas de anatomía. En este caso vamos a ver músculos del miembro superior, al igual que pasa con el segmento de huesos. Aquí tenemos 4 segmentos separados, para la redundancia, en hombro, brazo, antebrazo y mano. Vamos a tener todos los grupos musculares de hombro, brazo, antebrazo y mano. Las fibras musculares tienen una capacidad de contractibilidad, es decir, que se pueden contraer y relajar. Aquí hay que tener en cuenta otros conceptos, porque cuando un grupo de músculos se contrae, el otro grupo se relaja. Por ejemplo, cuando vamos a flexionar la mano y el antebrazo sobre el brazo, el músculo bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior se contraen, es decir, acortan sus fibras para que la flexión se produzca. Pero por el lado posterior, esto es anterior, en el lado posterior, el músculo tríceps, que es un extensor, se relaja, es decir, estira sus fibras para permitir la contracción y que se flexionen la mano y el antebrazo sobre el brazo. Entonces acá vamos a tener diferentes tipos de músculos. Primero, músculos agonistas, músculos que realizan su función. Músculos sinergistas son aquellos grupos musculares que ayudan o se ayudan entre sí para cumplir una función. Por ejemplo, en este caso, el bíceps junto con el coracobraquial y el braquial anterior son sinergistas entre sí, ya que se ayudan para producir la flexión. Al contraerse todas sus fibras de manera simultánea, ayuda a que se flexione el antebrazo sobre el brazo. Y lo mismo va a haber un músculo antagonista. En este caso el antagonista va a ser el tríceps. ¿Por qué? Porque el tríceps es un extensor, cumple la función opuesta a los del grupo anterior, que son flexores. Entonces, estas fibras musculares tienen la capacidad de contraerse y relajarse. A raíz de esta función tenemos 3 tipos de músculos. Los agonistas, que son los que cumplen una función específica, por ejemplo, la misma función que es la de flexión. Sinergista, músculo sinergista cuando se ayuda entre sí, y un músculo antagonista que cumple la función opuesta del mismo. Vamos a iniciar con el grupo del hombro. Se va a dividir en 4 subgrupos: en anterior, interno, posterior y externo. En el anterior vamos a encontrar pectoral mayor, menor y el subclavio. En el interno, el serrato. En el posterior, subescapular, supra e infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el dorsal ancho. Y el grupo externo por un solo músculo, que es el deltoide. Vamos a iniciar con el grupo anterior. Vamos a ir de lo profundo a lo superficial. El más profundo de estos 3 en el plano anterior es el pectoral menor. En la mayoría de los libros ustedes van a encontrar de que literalmente el libro dice que tiene 3 masas musculares, donde una masa se inserta en la tercera costilla, la otra en la cuarta y la tercera en la quinta costilla. Ahí nace y se despliega con características rectas hacia arriba y hacia afuera. Y va a terminar en lo que es la apófisis coracoide. Nosotros no le vamos a pedir esa especificación, pero sí le vamos a pedir que ustedes sepan de que tiene inserciones costales, es decir, inserción en la parrilla costal, y que termina en la escápula, o más precisamente en la apófisis coracoide. Su función al contraerse con punto fijo en la costilla es deprimir o aproximar el hombro hacia la línea media del cuerpo. Cuando no hay un problema respiratorio, este músculo, junto con el subclavio y el pectoral mayor, se transforma en músculos accesorios de la respiración, es decir,
que cuando el diafragma está demasiado cansado, los intercostales no pueden cumplir su función. En un paciente que tiene una taquipnea, es decir, que está respirando con más de 25, con más de 20, ya es una taquipnea, respiraciones por minuto, van a comenzar a utilizar estos músculos accesorios que ayudan, cuando hace su punto fijo en el apófisis coracoide, a elevar las costillas. Por eso son auxiliares, porque no participan en respiración de manera normal. Lo hacen cuando se transforma en algo patológico. Por eso se los denomina músculos accesorios de la respiración. Solamente cuando nosotros vemos que nuestro paciente está utilizando estos músculos, significa que le cuesta respirar y que ya los otros músculos propios de la respiración están cansados. Eso forma parte de la observación y la clínica de un paciente. Entonces, plano profundo, el pectoral menor. En el plano, comparte el plano superficial, el subclavio, pero pasaría a estar en un plano medio. ¿Por qué? Porque está el pectoral menor y el subclavio pasa por debajo del hueso, es decir, que no está directamente encima de la piel. Y además está recubierto por el pectoral mayor. Con lo cual, plano profundo, pectoral menor, plano medio, el subclavio que se va a alojar debajo de la costilla, se va a insertar en el esternón y va a terminar en la tuberosidad mayor de la escápula. También es un músculo accesorio de la respiración cuando así lo requiere. Y el pectoral mayor, fíjense que aquí en el esquema se cortó y este es el pectoral menor. El pectoral mayor recubre tanto al subclavio que se encuentra debajo de la clavícula como al pectoral menor. Es el más superficial de los tres músculos. Según los planos, profundo, pectoral menor, grupo medio, el subclavio, y recubriendo a todos el pectoral mayor. El pectoral mayor, para que ustedes ubiquen, aquí estarían alojadas las mamas, en el caso de la mujer, bueno, el hombre también los tiene, estarían alojadas las mamas por encima de él. Tiene su inserción external y termina en la tuberosidad mayor, pero si ustedes ven su dirección, estos son los grupos musculares, con lo cual va a tener varias inserciones. A nosotros nos sirve que ustedes nos digan que tiene una inserción external, una clavicular y otra en la escápula, más precisamente en el tubérculo mayor. Estos funcionan como elevadores o depresores del hombro, es decir, que el hombro o aproximadores se acerca o se deprime, va hacia el interior, acercándose a la línea media del cuerpo. El subescapular aquí, después teníamos el grupo, este era el grupo anterior del hombro, porque se encontraba hacia adelante. El grupo interno es el serrato mayor. El serrato también es un músculo que interviene en la respiración, es un músculo auxiliar. El serrato mayor se encuentra sobre las costillas, más precisamente está alojado prácticamente desde la segunda hasta la octava costilla, es esto que está acá. Podemos tener, en algunos libros lo dividen en serrato mayor y serrato menor, serrato anterior y serrato posterior. Este es el serrato mayor. Una porción anterior y la otra es posterior, pero se encuentra alojado sobre la parrilla costal. Se lo llama grupo interno porque es el más cercano a la línea media. Entonces, grupo anterior, grupo interno, que es el serrato mayor únicamente en su porción anterior y posterior, y luego tenemos lo que es los músculos de la región externa, que es el deltoide solo, ya lo vamos a ver un poquito mejor por separado, pero teníamos en la región posterior
el músculo subescapular, que se va a alojar en la fosa subescapular que estaba en la cara anterior del omóplato. ¿Recuerdan? Que el omóplato tenía una cara anterior que estaba adosada a la parrilla costal y una cara posterior. Bueno, el subescapular se encuentra en la cara anterior. Este permite la rotación del miembro superior y la aproximación del mismo hacia la línea media. Hacia atrás, en la parte posterior, vamos a tener el supraespinoso, esto ya es región posterior, supraespinoso e infraespinoso. El supra e infra también ayudan en la rotación lateral del miembro superior, de todo el miembro superior, y de la movilidad de la parrilla, de la escápula sobre la parrilla costal. A su vez, aquí en esta sección, en el borde axilar o borde externo del omóplato, se van a ir hacia arriba el redondo mayor y el redondo menor. Se van a tener su origen aquí, van a terminar en el troquíter del húmero. Y van a formar una pared muscular que luego nos va a servir para delimitar la axila. Por delante lo cierra el pectoral mayor. Por detrás lo cierran el redondo mayor y el redondo menor, formando lo que se conoce el hueco de la axila. Y por encima de toda la articulación está el deltoides. Entonces, resumiendo, grupo anterior, pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. Más profundo, el pectoral menor, grupo en el medio, el subclavio, y por encima de todo y más superficial, el pectoral mayor. Grupo interno, solamente el serrato que se aloja sobre la parrilla costal. En el grupo posterior, cara anterior del omóplato, el subescapular. Cara posterior del omóplato, donde se aloja la espina, el supra y el infraespinoso, redondo mayor, redondo menor. ¿Cuál es la diferencia? Que el redondo mayor y menor tiene su inserción en el borde externo, pero termina en el troquíter del húmero. Y en el grupo externo, solamente el deltoides. Este músculo toma relevancia primero porque tiene inserciones. En el mismo acromión, su inserción principal está en el acromión, y en otras partes de la espina, acromión, parte de la espina, y termina en lo que en el húmero se conoce como V deltoidea o tuberosidad deltoidea. Es una impresión que deja la inserción de este músculo sobre el húmero. Esa impresión o esa inserción es solamente tendinosa, no hay carnosidad, y permite diferenciar bien, sobre todo en aquellas personas que hacen ejercicio de brazos, se desarrolla mucho el deltoide, el trapecio, bíceps y tríceps. Se nota muy bien. Este es el músculo que nosotros vamos a utilizar para hacer todas las inoculaciones, vacuna o incluso la administración de algún medicamento hasta, fíjense acá se nota un poquito mejor el esquema del deltoides, de la B deltoides que forma, es donde podemos administrar hasta 3 mililitros de alguna solución viscosa o hidrosoluble. Pero casi siempre se utiliza como referencia para la administración de vacunas que no superan el mililitro. Vacunas, aquí la mayoría, bueno, hoy por hoy se lo hace en otro lado, pero en la generación 80, 90 todavía nos colocaban la BCG aquí, que dejaba una impresión. Muchos de los mayores, los mayorcitos, tenemos lo que es una cicatriz por la inoculación de la BCG que se daba en el deltoides. Pero es una masa muscular que nos sirve de referencia para la administración de medicamentos. En esta zona es segura porque no hay grandes vasos sanguíneos. Además sirve mucho porque no, al ser un músculo que se desarrolla desde temprana edad, porque de temprano comenzamos a agarrar, a tomar,
permite la inoculación de hasta 3 mililitros. En el brazo solamente tenemos dos grupos, uno anterior y otro posterior. Por regla general, todos los anteriores son flexores. Esto es importante que a ustedes les quede porque todo en el miembro superior, todos los músculos que se encuentran en la cara anterior, tanto del brazo como el antebrazo y la mano, son flexores. ¿Qué significa? Que sirven para que la mano se cierre y se flexione y se acerque hacia la línea media. Y todos los posteriores son extensores, es decir, que permite que se extienda el miembro superior hasta el límite que le permite hacia atrás. Otra característica es que estos dos grupos están separados de manera bien definida por un tabique osteoaponeurótico, que no es más que una membrana que separa estos grupos musculares en anteriores y posteriores, con lo cual no hay otros grupos en el medio. Está totalmente constituido por el grupo anterior de flexores y posterior de extensores. En el grupo anterior tenemos tres músculos. El braquial anterior, que es este músculo que está en la cara anterior y casi interna, y termina en lo que es cerca del troquíter mayor. Este músculo, cuando se contrae, permite la flexión y aproximación del brazo hacia el tórax. Le continúa por encima el coracobraquial, que es esta masa muscular que está acá. Fíjense, esto está un poquito más sobre, ocupando los dos primeros tercios del húmero, y el coracobraquial lo está haciendo prácticamente en la tercera porción o porción inferior del húmero. Y el bíceps, como el nombre lo indica, tiene dos porciones o dos cabezas. En la mayoría de los libros figura como dos cabezas musculares. Aquí en este esquema se puede ver que estas dos cabezas nacen en un punto común, tienen una inserción por detrás de lo que es el el cúbito. Esta masa muscular se extiende, está dividida en dos y termina insertándose en la apófisis, acromión, en el troquín y troquíten del húmero. Esto permite la flexión del antebrazo sobre el brazo y a su vez la aproximación hacia el tronco. Y por detrás no queda, depende del libro que ustedes tomen. Hay algunos libros de anatomía que, aparte de hablarle de la anatomía normal, cuando hablamos de anatomía normal, como punto de referencia, nos estamos refiriendo a un 70% de lo que se presenta en la humanidad, según lo que se ha estudiado. Ahora, se dice que el 70% de la humanidad tiene esta formación en el grupo anterior de los flexores y en el grupo anterior del brazo. Sin embargo, ustedes van a encontrar mucha bibliografía, y de hecho hay lindos trabajos de la Facultad de Medicina donde se ha encontrado que, por lo menos acá en Corrientes, de 10 cadáveres que se han estudiado, 3 presentaban un tríceps braquial. ¿Qué significa? Que en vez de tener 2 cabezas tenía 3. Y algunos libros lo mencionan. Por el momento, y popularmente conocido, es el bíceps braquial o bíceps del brazo. Estamos bien. Y por detrás se encuentra el tríceps braquial o grupo posterior. El tríceps braquial, como lo dijimos anteriormente, es un extensor, o sea que es antagonista de estos tres, del coracobraquial, braquial anterior, coracobraquial y del bíceps. Este es el orden: braquial anterior el más profundo, coracobraquial en el grupo medio, y prácticamente compartiendo la profundidad con el
braquial anterior y cubriendo a los dos el bíceps braquial. Por detrás solamente el grupo del tríceps braquial, que tiene 3 cabezas de origen, que tiene una inserción en el borde externo, 2 tienen inserción en el borde externo del omóplato y el otro en el troquíten mayor, del húmero. Tiene estas 3 cabezas y termina por detrás de olecranon del cúbito. Es decir, que nace en la parte superior, borde externo del omóplato y por debajo del cuello quirúrgico y se extiende hasta detrás del holocranión del cúbito. En el antebrazo se nos complica un poquito más, hay mucho más grupos musculares. Tenemos el grupo anterior, el grupo externo y el grupo posterior. Es decir, en el brazo teníamos solamente 2, anterior y posterior. Acá ya tenemos 3, anterior, externo y posterior. En el grupo anterior, el más profundo de todos se llama pronador cuadrado. Este pronador lo que permite es el proceso de supinación-pronación, que habíamos visto que el hueso, ambos huesos, cúbito y radio, se cruzaban entre sí. Bueno, este pronador cuadrado es lo que permite y facilita en la porción inferior de estos huesos que se haga ese cruzamiento en el eje de ambos. Entonces es el más profundo de todo, pronador cuadrado. Luego tenemos los flexores profundos y flexores superficiales. Flexor, como lo indica, va hasta los últimos 4 dedos. Es decir, que va desde el segundo al quinto. El pulgar tiene su propio flexor, y después tiene su propio músculo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues ya está dentro del grupo de la mano. Entonces, en el grupo profundo, pronador cuadrado, flexor profundo, flexor superficial, como el nombre lo indica, y cubriendo a este grupo están lo que se llaman epitocleares. Si ustedes recordarán, la epitróclea era esa tuberosidad que se encontraba por arriba de la tróclea, epi, encima de la tróclea. Bueno, ese grupo nace en una masa común y luego se va dividiendo en diferentes músculos. Y estos son el pronador redondo, teníamos pronador cuadrado, pero este es pronador redondo, palmar mayor y menor y el cubital anterior. Todos estos son flexores. Resumiendo lo que es la profundidad del grupo anterior, el más profundo, pronador cuadrado. Flexor profundo, flexor superficial y los epitrocleares, que es pronador redondo, palmar mayor y menor y el cubital anterior. El único que tiene una función específica en sí es el pronador cuadrado, el cual facilita que el cúbito vaya, que el radio o el cúbito, que el radio se superponga sobre el cúbito y permita que el pulgar se vaya hacia la cara interna y se produzca la pronación de la mano. El resto son todos flexores que permiten que los dedos se flexionen entre sí y a su vez facilita la flexión de la mano sobre el antebrazo. Aquí, en la parte de la mano con los flexores hay una particularidad. Los flexores profundos tienden a perforar a los flexores superficiales, formando como un canal que permite el paso de uno sobre el otro.
Entonces cuando se abre la mano se ve que ambos flexores llegan a los mismos puntos de extensión, pero el flexor profundo está cubierto, rodeado por los tendones del flexor superficial. Por eso que hace que los flexores sean tan potentes. De hecho, cuando una persona, y si tiene alguno de ustedes tuvo alguna vez un familiar, pierde la inervación o pierde la movilidad del miembro superior por una ACV, un accidente, ustedes van a ver que lo que primero que pasa con la mano es que esto se flexiona sobre sí mismo. Se ve mucho también en los ancianos que quedan postrados. Los flexores son más potentes que los extensores, entonces la persona tiende a flexionarse hasta sobre sí mismo en todas las estructuras del cuerpo. Entonces tenemos que una persona que pierde la capacidad de controlar, pierde la inervación, por ejemplo, de la mano o de todo el miembro superior, van a notar ustedes que lo primero que hacen los dedos es esto. Se flexionan sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque los flexores son más potentes que los extensores. El extensor está en la parte posterior. Entonces, esas personas que pierden más tienden a hacerse esto. Es importante que lo sepan, chicos, porque ustedes cuando le brinden cuidado a esa persona van a tener que enderezarle los dedos o por lo menos evitar que estos se prolapsen sobre sí mismos. Pues una vez que se cierra la mano, cuesta muchísimo volver a abrirla. Sin contar de que las articulaciones se van haciendo cada vez más rígidas. Por eso tener en cuenta, siempre los flexores son más potentes que los extensores. En el grupo externo vamos a tener el supinador corto, aquí se ve mejor, el supinador corto, supinador largo, radial corto y radial largo. Estos están en la cara externa, por eso grupo externo, ayuda en la aproximación y abducción del antebrazo. Y en el grupo posterior, es decir, por detrás, tenemos los extensores. Básicamente están dispuestos en plano profundo y plano superficial. Entonces tenemos un abductor largo del pulgar, extensor corto y largo del pulgar y extensor propio del índice. Fíjense que en el plano profundo solamente tenemos elementos que van hacia el pulgar. El abductor largo, extensor corto y largo del pulgar y extensor propio del índice, es decir, que el índice, ese que nos sirve para señalar, tiene su propio extensor más una línea de extensión del extensor común de los dedos. Y dentro de los superficiales tenemos los epicondilios, Epicondilios viene de una masa común que nace del epicóndilo. Epicóndilo era esa estructura que estaba por encima del cóndilo. Entonces tenemos aductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, o sea que va solo para el pulgar, y extensor corto del pulgar. Esto permite que el pulgar se separe del resto de los dedos. Luego tenemos el flexor profundo de los dedos. Como el nombre lo indica, espero por este flexor. Estamos acá, perdón, extensores. El extensor propio del pulgar, extensor y aductor del pulgar y extensor del dedo índice. Todo esto van hacia la misma mano. En el plano superficial tenemos el extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. Todos estos ayudan a la extensión del antebrazo y de los dedos de la mano. Lo que quiero que noten es cómo, para justificar lo que yo les dije anteriormente sobre la fuerza, fíjense que son unas estructuras bastante gruesas los tendones de los flexores. Sin embargo, si ustedes notan o pueden observar con mayor atención, los extensores son simples cintillas que van a unirse a los 4 dedos. 5 dedos pues también van al pulgar. Entonces,
resumiendo lo que le acabo de decir, en el grupo posterior del antebrazo tenemos en el plano profundo todo lo que acompaña al pulgar, aductor largo, extensor corto y largo del pulgar y extensor propio del índice. Y en el plano superficial tenemos los que nacen del epicóndilo, el extensor común de los dedos. Esto va a los 4 últimos dedos, es decir, desde el segundo dedo hasta el quinto. El extensor propio del meñique, es decir, que el meñique tiene su propio extensor. Es lo que nos permite a nosotros extender sin necesidad de ser con los otros 4 dedos. Permite tener su propia extensión y separación del meñique. Cubital posterior y el anconio. En los músculos de las manos tenemos 3 grupos. El grupo medio, el grupo externo o de la eminencia tenar anexa al pulgar, el interno o de la eminencia hipotenar anexa al meñique. Los músculos medios, también conocidos como lumbricales o interóseos palmares y dorsales, son pequeños músculos que se alojan entre los metacarpianos, el carpo y los metacarpianos, y permiten la flexión de la mano sobre sí mismo. Flexiona la primera falange y extiende las otras y separa del eje la mano a los dedos donde se inserta. Sin embargo, los músculos de la eminencia tenar, es decir, del pulgar, son el separador del pulgar, permite que el pulgar se separe del resto de los dedos. Separador. Oponente, permite la oposición entre el dedo pulgar y el meñique. Flexor, para que se flexione sobre la palma de la mano, y aproximador, para que se aproxime al resto de los dedos. Entonces, separador, para que se separe de los 4 dedos, oponente, para que se oponga y toque con el meñique, flexor, para que se flexione sobre la palma de la mano, y aproximador del pulgar o aductor, para que se acerque a los otros 4 dedos. Y lo de la eminencia hipotenar son lo mismo. El palmar cutáneo del meñique, el aductor que permite que se acerque, el flexor que lo flexiona sobre la palma de la mano, el oponente porque ayuda a que se oponga, y el palmar cutáneo del meñique es el que permite que se separe. Vendría a ser el separador del pulgar, cumple la misma función que el separador del pulgar. Entonces el palmar permite que se separe, el aductor que se acerca a los otros 4 dedos, el flexor que se flexione sobre la palma y el oponente para que se acerque o se toque con el pulgar. Si ustedes notan, aquí forma lo que se llama un acrónimo SOFA, separador del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, aproximación del pulgar. Entonces cuando ustedes dicen SOFA, es para que se acuerden, por ahí el doctor suele preguntar en los finales, por ahí le podemos preguntar qué significa este acrónimo con respecto a la eminencia tenar. Y en la hipo forma PAFO, palmar cutáneo, aductor, flexor, oponente. Recuerden, el palmar permite que se separe, el aductor que se acerque, el flexor que se flexione sobre la palma y el oponente para que se oponga al pulgar. Hasta acá es lo que ustedes más o menos tienen que aprender de músculos. No se vayan por las ramas, no pedimos muchas inserciones, simplemente cuál es su inserción de origen y cuál es su inserción final y obviamente para qué, cuál es su función principal. En la mayoría de los textos, ustedes van a tener que le dice, por ejemplo, del deltoides, que si contrae su porción fija en el acromión, permite una aproximación del brazo hacia el tórax. Bueno, nosotros no le vamos a pedir que ustedes sepan qué hace el músculo con respecto a cada una de sus inserciones. ¿Dónde nace y dónde termina esa inserción? Y sobre todo, ¿a qué grupo muscular pertenece? Si nosotros decimos a qué grupo pertenece el serrato mayor,
su respuesta tiene que ser al grupo interno del hombro del miembro superior. Eso sería la respuesta correcta y la más lógica, porque bueno, están dando la ubicación exacta del músculo dentro del grupo y del miembro al que corresponde. Es así como queremos que ustedes estudien, no se vayan mucho por las ramas, porque tanto Rouvier como los otros libros hablan mucho de las diferentes inserciones que tienen los músculos, pero no es necesario que ustedes entren a saber dónde se inserta cada uno de los músculos, sino cuál es su inserción de origen y dónde termina. Por ejemplo, el pectoral menor se inserta, tiene una inserción costal, si saben las costillas mejor, pero tiene una inserción costal y una inserción final en la apófisis coracoide. Ahí ustedes ya tienen 50% de las respuestas. Vamos a continuar con el segundo tema, también de miembro superior, que es la irrigación y la inervación. Este tema es un poquito más complejo, tratamos como docentes de resumirlo lo más que podamos. Cuando hablamos de irrigación, estamos hablando de los vasos, tanto de las arterias como de las venas. En este caso tenemos el sistema arterial. Nosotros vamos a empezar a estudiar esto desde la subclavia hasta la punta de los dedos. Y el sistema venoso lo vamos a estudiar desde lo distal, que es desde la punta de los dedos, hasta la subclavia, hasta la vena subclavia. Entonces, para empezar, la vena subclavia, aquí se diseccionó el hueso, aquí se nota muy bien por dónde pasa la arteria subclavia, que pasa por debajo de la clavícula. En este caso se removió la clavícula para poder ver bien lo que es la arteria. Aquí se llama arteria subclavia. Esta está viniendo del corazón, ¿eh? En realidad, esta es la subclavia derecha, con lo cual es una separación del tronco brachiocefálico. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Por ahora quiero que sepan que esta arteria está viniendo del corazón, es la arteria subclavia, y luego pasa a llamarse arteria axilar, cuando está aquí en el hueco, que era el hueco axilar, la formación que quedaba a través de los músculos. Aquí se diseccionó también el músculo pectoral mayor. Entonces, esta arteria es la que va a llevar la sangre oxigenada para que se alimenten, por decir de una manera burda, todos los músculos del miembro superior. Comienza en el borde posterior de la clavícula, ni bien pasa por debajo de la clavícula, aquí ya pasa a llamarse arteria axilar. Hasta el borde inferior del músculo pectoral, donde cambia de nombre y se llama arteria braquial o arteria humeral, también lo van a encontrar en los libros. Ambos nombres son correctos. La arteria se halla acompañada en toda esa extensión por una vena, que es la vena axilar. La arteria braquial o arteria humeral. Una vez que pasa aproximadamente cerca de la cabeza del húmero, aquí termina la inserción del pectoral mayor, esta arteria que aquí en el hueco se llamaba axilar pasa a llamarse arteria braquial o humeral. Fíjense en el esquema que tiene un trayecto interno, prácticamente por el borde interno del hueso, hasta que se va haciendo lentamente medial. Esto es algo que tienen que tener en cuenta ustedes, porque tienen que localizar esta arteria para colocar la campana cuando van a tomar la presión arterial. De hecho, se toma la presión de esta arteria. Por ende, cuando ustedes vean lo que es la toma de presión arterial o de signos vitales, tienen que tratar que su tubuladura quede sobre esta arteria. Entonces, fíjense que tiene un trayecto prácticamente en la cara interna del hueso y se va haciendo cerca del codo, o pliegue del codo, se va haciendo interna. Así que pasa casi por el medio de la tróclea. Y ahí esta se divide en dos, en la arteria radial y en la arteria cubital. Esto lo hace en la fosa del codo.
Y es aquí donde ustedes tienen, al flexionar ligeramente el codo, esta arteria se desliza sobre el mismo hueso y queda aquí, flexionando el codo en la cara interna del brazo. Esta arteria es casi rectilínea y ahí da sus diferentes ramas para cada uno de los músculos que va a alimentar. Aquí tenemos una mejor imagen de la arteria humeral. La arteria radial, como dijimos nosotros anteriormente, la arteria se va a bifurcar en una arteria radial hacia afuera y cubital hacia adentro. La radial se extiende en la cara anterior del antebrazo, anterior externo, o sea, hacia afuera, desde el codo hasta la mano. Desciende al principio oblicuamente, luego lateral, rodea la articulación del carpo y alcanza la cara dorsal de la mano, prácticamente hasta el primer espacio interóseo. Ahí la arteria se divide en dos y atraviesa de posterior a anterior la mano y penetra en la parte profunda de la palma, donde se anastomosa. Esta palabra en anatomía significa unión. Cuando ustedes lean, se anastomosa dos venas, anastomosan dos arterias, significa que se unen entre sí y forman una sola. En este caso, la arteria radial se va a unir, anastomosa, con la rama palmar profunda de la arteria cubital, formando lo que se llama el arco palmar profundo. Entonces, resumiendo, viene la arteria subclavia, se transforma en humeral o braquial, llega hasta la fosa o pliegue del codo, ahí se divide en arteria radial y en arteria humeral. La radial va a ir hacia la cara, siempre manteniendo la cara anterior del antebrazo, pero en la porción externa, hacia afuera, hasta la altura del carpo. Y de hecho, es ahí, a la altura del carpo, finalizando el hueso radial, donde ustedes van a encontrar el canal del pulso, que era donde ustedes van a tomar el pulso, que casi siempre coincide con los latidos del corazón. Este es uno de los pulsos periféricos más rápido y seguro de encontrar. ¿Por qué? Porque se encuentra sobre una eminencia ósea y aquí prácticamente no hay músculo, sino que hay tejido tendinoso, con lo cual no tenemos ramas secundarias que nos puedan afectar el control del pulso. Esta arteria se va a hacer profunda, aquí cerca del carpo se va a ir hacia atrás, se va a hacer dorsal y aquí se va a dividir en dos ramas, de posterior a anterior, es decir, que va a atravesar toda la mano, va a volverse de nuevo anterior en la palma y acá se va a unir con una rama de la cubital, y van a formar aquí el arco arterial palmar profundo. Aquí se ve la división entre la radial, cómo se va. Esta es la radial sobre el canal del pulso. Aquí se ve un poquito mejor el esquema. Esta es la arteria que ustedes van a controlar. Aquí tiene una rama menor, que esta es la radial superficial. Este es el canal del pulso. Fíjense como que ya no hay masa musculares, sino que ya están las partes tendinosas y serosas del carpo y de la articulación carpiana radial. Aquí se nota cuando esta se va hacia atrás, hacia el dorso de la mano, y esta se va hacia la palma de la mano. La que se va hacia el dorso de la mano se va a hacer profunda y va a atravesar la mano de posterior a anterior, y aquí se va a unir con la arteria cubital profunda y van a formar el arco palmar profundo. La arteria cubital, por el otro lado, viene de la bifurcación de la arteria humeral, también va por la región medial, va prácticamente por el medio del antebrazo,
se extiende del codo hasta la palma, donde termina formando el arco palmar superficial. A partir de su origen, la arteria se dirige oblicuamente, desciende hasta la palma de la mano y ahí forma el arco palmar superficial. Entonces, para resumir, arteria humeral, esta es la radial, y esta es la cubital. Fíjense que es un poco más tortuosa. Aquí ambas se dividen, una se va hacia atrás, otra rama hacia atrás y otra hacia adelante. Arteria radial, arteria cubital. Vamos mirando la misma. Estos arcos palmares son los que van a irrigar las palmas de la mano y el dorso de la mano. El arco palmar superficial está formado por la anastomosis. Anastomosis ya le había dicho que era la unión de dos arterias, de dos nervios que tienen diferentes trayectos opuestos. Es como que chocan y forman un solo puente. De la arteria cubital con la rama palmar superficial de la arteria radial. Es decir, arteria cubital con la palmar superficial, que es una rama de la arteria radial. Y el arco palmar profundo está formado por la anastomosis, unión de la arteria radial con la palmar profunda de la arteria cubital. Y forman el arco palmar profundo. Fíjense que no le estamos pidiendo ramas colaterales. Aquí se nota la arteria radial y fíjense que aquí como que pierde el color, queda sombreado. Esto es porque se fue hacia la parte posterior de la mano y se une con la rama palmar profunda de la cubital y forma el arco palmar profundo. Y esta, que es la palmar superficial, rama de la radial, palmar superficial, se une a la arteria cubital y forman el arco palmar superficial. Esto que nosotros estamos viendo acá es la palma de la mano. Por eso aquí pierde el color y parece sombreado. Viene la radial, pasa por detrás del primer metacarpiano y ahí vuelve a hacerse anterior y forma el arco palmar profundo. Ahora vamos a estudiar las venas de miembro superior. Yo le dije que la arterial es la que trae la oxigenación y alimento para alimentar, por decir una manera, y oxigenar toda la sangre del miembro superior. Ahora vamos a estudiar la vena, pero lo vamos a hacer desde lo distal, es decir, de la punta de los dedos, hacia el corazón. Pero tenemos dos tipos de venas. Tenemos las venas profundas y las venas superficiales. Para empezar, las venas profundas, la característica principal es que acompañan a las arterias. Por eso son profundas, van pegadas a las arterias. Todas tienen dos, excepto la arteria axilar que tiene una sola vena que la acompaña. Todo el resto de las arterias tienen dos, es decir, la humeral tiene dos venas humerales, la radial tiene dos venas radiales, la cubital tiene dos venas cubitales. Pero la arteria axilar tiene solamente uno. Estas venas, aunque no es muy común en el miembro superior porque la gravedad y la distancia que tiene que vencer es menor con respecto a las de los miembros inferiores, pero todas las venas profundas presentan una pequeña valvulita que evitan el retroceso de la sangre. Recuerde que tiene que subir, los miembros superiores están colgando a los costados del cuerpo y tiene que vencer la gravedad para poder llegar hasta el corazón. Bueno, estas venas profundas cuentan con unas pequeñas válvulas llamadas ostiales que evitan que la sangre vuelva a caer o vuelva hacia abajo. Las dos venas que acompañan a esta arteria están unidas por diferentes puentes entre sí, es decir, que no van linealmente separadas, sino que entre las dos tienen comunicación para llevar la sangre. Pero su característica principal es que acompañan a las arterias, llevan el mismo nombre, o sea que son venas humerales, venas radiales, venas cubitales, excepto la axilar que tiene una sola vena, el resto tiene dos. Y van a acompañar en relación y trayecto a las arterias.
Fíjense, está pintado en azul, casi siempre, en la mayoría de los libros te van a encontrar así, el sistema arterial en rojo y el sistema venoso en azul, por su carga oxigenada. Esto sería el trayecto o sistema venoso del miembro superior. Aquí en azul está, esto sería la subclavia, que en realidad aquí ya pasaría a llamarse tronco brachiocefálico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí sería la vena subclavia, la vena axilar, fíjense que es una, y estas dos serían las venas humerales, que están acompañando a la arteria humeral que está viniendo por acá y que se transforma en axilar. Pero estas dos venas humerales se unen entre sí y forman una sola vena de gran calibre, que es la vena axilar. Esto es un ejemplo de lo que son las profundas. Entonces, venas profundas acompañan a las arterias, son 2 por cada arteria, excepto la vena axilar, que es única, es una sola. Van a tener la misma relación, trayecto y casi ubicación que las arterias, y van a recibir su nombre. Ahora, el que a mí me interesa, nos interesa más a nosotros, que son las venas superficiales. Chicos, las venas superficiales del miembro superior, miembro inferior, ustedes los tienen que saber como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque estas venas las van a utilizar, son las más utilizadas, para realizar las vías, las venoclisis, para realizar la administración de medicamentos, para realizar la administración de líquidos, para realizar la administración de hemoderivados, de sangre. Se utilizan las venas superficiales del miembro superior o inferior. El inferior no tanto, ya lo vamos a ver más adelante, porque no es recomendable. No significa que no se pueda hacer en caso de urgencia, pero no es recomendable usar las de venas de miembros inferiores, y la vamos a ver después por qué. Pero ahora vamos con las de miembro superior. Son las más utilizadas para realizar vías, son las más recomendables. Y la tienen que saber como el Padre Nuestro. Las venas, la veníamos estudiando, como les dije, desde la punta de los dedos hacia la axila. Estas venas superficiales están ubicadas debajo de la piel, son visibles a simple vista en la mayoría de los casos. En los pacientes obesos suele ser un poco más difícil por el contenido de tejido adiposo que dificulta, pero no así la palpación. Es decir, no se la puede ver, pero sí se la puede tocar. De hecho, algunos de ustedes, si observan, se ponen un poco de alcohol, a ver una pruebita. Se ponen alcohol, hacen esto con la mano, incluso sería mejor si se colocan una liga, y van a ver cómo sus venas superficiales se incurgitan, es decir, se llena de sangre porque no puede continuar su recorrido, y la van a notar. El que tiene mucho contenido graso tal vez no la vea, pero si la toca, van a ver cómo la vena se hincha y se agranda. Esa es la capacidad que tiene la vena, se puede agrandar, pero es momentáneo. No queda grande, sino que una vez que se libera el paso, la vena vuelve a su tamaño normal. Pero se puede palpar fácilmente. O sea que en algunos se ve a simple vista, sobre todo si es una persona delgada, de tez blanca. En los abuelos se ve a simple vista, pero aquella persona con mucho tejido adiposo no se la puede ver, pero se la puede palpar perfectamente. Estas están más desarrolladas en el dorso de la mano, por ello es frecuente iniciar nombrándola desde el extremo distal del miembro superior. Recuerdan que distal porque estaba más alejado de la línea media. Entonces vamos a iniciar con las venas de la mano. Las venas interdigitales se hallan alrededor de la falange. Estas venas se van anatomosando a la altura de la articulación metacarpofalángica. Resumiendo, las venas interdigitales, como el nombre lo indica, son las que se encuentran entre los dígitos, es decir, al costado de los dedos. Algunas personas lo tienen más desarrollado que otras, pero
en estos espacios interdigitales donde vamos a encontrar estas venas interdigitales. Estas venas tienen la particularidad, siempre van desde lo distal a lo proximal, van ascendiendo por los espacios interdigitales y a esta altura acá donde se unen la primera falange y el metacarpo, se van uniendo entre sí. Fíjense, aquí se nota bastante bien cómo se van uniendo las interdigitales entre sí hasta formar lo que es las venas metacarpianas, es decir, que estas interdigitales vienen entre los dedos, acá se van juntando y forman las metacarpianas. Estas metacarpianas también se van anatomizando entre sí. Aquí están las interdigitales, se van juntando y van formando las metacarpianas que terminan hundiéndose en lo que se denomina el arco dorsal venoso superficial. Arco venoso dorsal superficial. Es decir, que es la unión de todas las metacarpianas en un arco venoso superficial en el dorso de la mano. Van a leer en los libros que le dice que el contenido sanguíneo drena hacia dos grandes venas. Una se llama cefálica del pulgar y la otra se llama salvatela del meñique. Estas dos que están aquí en el dorso de la mano se van haciendo cefálica del pulgar, salvatela del meñique. Estas dos a la altura del carpo se van haciendo anteriores. Es decir, la salvatela del meñique, que venía de acá atrás, del arco dorsal venoso, se va a hacer anterior cerca de la altura del carpo y de la articulación carpo radial. Y lo mismo pasa con la cefálica del pulgar. Pero acá ya pierde su nombre. La cefálica del pulgar pasa a llamarse radial superficial y la salvatela del meñique cambia su nombre a cubital superficial. Ya forman parte de las venas del antebrazo, pero antes de pasar ahí vamos a repetir. Las interdigitales se encuentran entre los dedos. Estas van subiendo por la parte posterior, llegando a la articulación metacarpo y falange, y se unen entre sí formando las metacarpianas. Estas metacarpianas se unen entre sí y forman el arco venoso dorsal, que drena su contenido en la cefálica del pulgar y en la salvatela del meñique. Estas dos, la salvatela del meñique se hace anterior y la cefálica del pulgar también. Al hacerse anterior ya forman parte de las venas del antebrazo, venas superficiales del antebrazo. La cefálica del pulgar se transforma en vena radial superficial y la salvatela del meñique en la vena cubital superficial. Este es el arco venoso dorsal, salvatela del meñique, cefálica del pulgar. La vena radial es la continuación de la vena cefálica del pulgar que se hace anterior en el antebrazo y se extiende hasta el pliegue del codo, es decir, que la cubital, la radial superficial, va hasta el pliegue del codo. Lo mismo pasa con la cubital superficial, que es continuación de la salvatela del meñique, y van hasta el pliegue del codo. Pero a su vez aparece una tercera vena en el antebrazo, que es la vena radial accesoria o vena mediana. Radial superficial, cubital superficial, y esta tercera vena que viene acá, que trae toda la sangre de la palma venosa de la palma de la mano, se llama radial superficial
o vena mediana porque va por el medio. Esta vena mediana, llegando al pliegue del codo, se divide en dos ramas. Una denominada mediana cefálica y la otra mediana basílica. Radial accesoria, tenemos la mediana cefálica que se dirige hacia el borde externo y la basílica que se dirige hacia el borde interno. Entonces tenemos radial superficial, esta es la que venía por el borde externo. La vena mediana o radial accesoria y la vena cubital superficial. Esta vena accesoria se divide en dos ramas, la mediana cefálica y la mediana basílica. Entonces, esta mediana basílica se une a la vena cubital y forman la vena basílica, que como ustedes ven acá tiene un corto trayecto superficial y luego ya atraviesa la aponeurosis, el músculo y se hace profunda. O sea, en la cara interna es muy poco su trayecto superficial, ya atraviesa el músculo y va y termina como en la unión con una de las arterias humerales, o sea, ya se hace profunda. Sin embargo, esta radial superficial que se une a la mediana cefálica forman la vena cefálica. Esta vena es superficial en casi todo su trayecto del miembro superior hasta que llega y se une a otra directamente a la vena axilar. Es decir, que va por el borde externo del brazo y se transforman en vena, se une, a la vena axilar. Entonces, vena cefálica, en el borde externo, porque este es un miembro superior izquierdo, vena cefálica es la que sigue todo el trayecto, borde externo, y llega y después se une a la vena axilar. La basílica, por otro lado, tiene un corto trayecto superficial y luego se introduce dentro del músculo, ya se hace profunda y termina en una de las humerales. Estas son las únicas dos venas del brazo, del miembro superior. Es decir, que cuando yo le pregunte cuáles son venas del brazo, solamente la vena cefálica y la vena basílica. La basílica se une al axilar y la cefálica se une, acá está al revés, chicos. La vena basílica se une al humeral, no al axilar. Un segundito. No me dejo borrar. Esto es vena axilar, no es axilar, chicos, sino que es la vena humeral. Se hace profunda y llega a la vena humeral, no al axilar. Bueno, para resumir, porque esto ustedes lo tienen que saber muy bien. Las venas superficiales van a nacer desde la punta de los dedos. Primero las interdigitales, que discurren a través de los dedos, pasan, se unen entre sí y forman las metacarpianas se unen entre sí y forman el arco venoso dorsal superficial. Estas dos drenan su contenido sanguíneo en dos grandes venas, la cefálica del pulgar y la salvatela del meñique.
ambas se hacen anteriores y pasan a la región del antebrazo. Y acá cambian de nombre. La cefálica del pulgar pasa a llamarse radial superficial y la salvatela del meñique pasa a llamarse cubital superficial. A su vez, toda la sangre venosa de la palma de la mano drena en una sola arteria que discurre por el medio del antebrazo, perdón, una sola vena que discurre por el antebrazo y se llama vena mediana o radial accesoria. Las tres van a subir y van a llegar hasta el pliegue del codo. La vena mediana, la que se va a bifurcar o dividir en dos, se va a llamar por un lado mediana basílica y por el otro mediana cefálica. La mediana cefálica se va a unir a la vena radial superficial y van a formar lo que se llama la vena cefálica, que es prácticamente visible o superficial en todo su trayecto externo del brazo. La mediana basílica se va a unir a la cubital superficial y van a formar la vena basílica, que en un corto trayecto atraviesa el músculo y se hace profunda. Y de ahí llegan a la vena axilar, subclavia y al corazón para oxigenar, llevar al pulmón y oxigenarse. Así es como ustedes tienen que aprenderse las venas superficiales, chicos, por favor. Cuando se preguntan venas de la mano, pueden nombrar las interdigitales, la metacarpiana o el arco dorsal, la salvatela del meñique y la cefálica del pulgar. Cuando hablamos de venas superficiales de antebrazo, tenemos tres troncos enormes. La radial superficial, la mediana o radial accesoria y la cubital superficial. Y de ahí las tres suben al pliegue del codo. En el brazo solamente tenemos la basílica en cara interna y la cefálica en cara externa. Eso es para que ustedes vayan, se expresen con propiedad, ¿sí? Porque cuando pedimos, se confunden cuando le decimos que deben estudiar, le preguntamos del brazo y nos terminan diciendo, por ejemplo, la radial superficial, entonces va a estar mal contestado. Y ahora vamos a ver un poquito de inervación. La inervación es bastante complicada. La inervación del miembro superior va a darse por el plexo braquial, ligeramente para que ustedes estén informados. El plexo braquial se forma con los nervios cervicales de la C1, o sea, del nervio cervical primero, hasta el octavo nervio, aquí las cervicales son 8 nervios, y la primera torácica. Esos 8 nervios forman un solo tronco, nervioso. Tenemos el nervio axilar y el nervio radial, que tienen 3 troncos, primario superior, primario medio y primario inferior. Del tronco primario superior y medio va a salir un lateral, que es el nervio musculocutáneo, y raíz lateral del nervio mediano. Y del tronco inferior va a salir raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital. Pero, resumiendo todo esto, el plexo braquial se origina en la unión de las ramas anteriores, quinta, sexta, séptima, octava y la primera torácica. Se desplaza desde el cuello hacia la axila, formando 3 troncos, primario superior, medio e inferior. Cada uno de ellos se separan en diferentes divisiones anteriores y posteriores, formando troncos secundarios. Pero a nosotros nos importa que ustedes aprendan esto, las ramas terminales. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Las ramas terminales de este plexo braquial, del tronco secundario lateral, el nervio musculocutáneo, como lo indica, es un nervio mixto. Es decir, que da la fuerza para que el músculo realice su función y se dirige a la piel para dar la sensibilidad de la zona. Entonces, por eso se le dice que es mixto, porque es motor y sensitivo, músculo cutáneo.
El nervio mediano, que es también un nervio mixto, motor y sensitivo, el nervio axilar y el nervio radial. Entonces, el músculo esquelético, músculo cutáneo, tiene origen en el nervio mediano, entra en la cara profunda del músculo coracobraquial y se extiende a los músculos bíceps braquial y braquial. Tiene 3 ramas para el coracobraquial, bíceps y el braquial anterior. El nervio mediano, este es un nervio bastante extenso, se va desde la axila, atraviesa todo el miembro superior en su cara anterior y termina dando sensibilidad y fuerza motora en lo que es principalmente la mano y la región media del antebrazo. Y el radial, por otro lado, da sensibilidad y motor a los 2 últimos dedos y la región interna del antebrazo y la región posterior del brazo. Porque recuerdan ustedes que ese nervio radial venía por atrás y dejaba una impresión en el húmero. Bueno, da toda su inervación en esa zona. Todo siempre el sistema de inervación, fíjense que acompaña a la arteria y a la vena. Por eso ustedes van a leer mucho el paquete vasculonervioso. Cuando dice paquete vasculonervioso es porque en esa zona está pasando una arteria, una vena y un nervio. Usualmente el nervio suele, en este caso tienen nombres de la misma arteria. Por ejemplo, acá este sería el nervio axilar que está acompañando a la arteria. Acá se cortó la vena axilar para que se pueda visualizar el nervio, pero este sería el paquete vasculonervioso del hueco de la axila. El nervio axilar, la arteria axilar y la vena axilar. Por detrás va a estar pasando la arteria radial. Y esto es más o menos lo que yo le explicaba de quién inerva qué. El nervio braquial, músculo cutáneo, cutáneo medio. Este es el nervio supraclavicular. Sinceramente, esto es más bien a modo de información, ¿no? Para que ustedes sepan qué nervio está inervando cada región, pero nosotros no le vamos a tomar, ¿sí? Queremos que sepan las terminaciones finales del plexo braquial, que son la arteria axilar, la arteria radial, la arteria mediana, o la arteria mediana, y la arteria músculo cutáneo, todas son mixtas, que da en la cara anterior del brazo. Aquí es como continúan los nervios hasta llegar a la palma de la mano. Hasta aquí. Con esto terminamos lo que es miembro superior. En el próximo video ya voy a entrar con lo que es miembro inferior y tratar de, antes de finalizar la semana, tener todos los videos de las clases para que ustedes entiendan. La semana que viene ya les subo todas las clases que faltan de tronco y cabeza, son un poquito más cortos, pero para rendir el 5 de mayo rendimos el primer parcial. Como se le dijo, va a ser multiple choice, va a ser modalidad virtual, van a rendir por grupos. Vamos a iniciar a partir de las 9 de la mañana y van a rendir cada 15 minutos, con una diferencia de 15 minutos. Así que van a tener que, por favor, ubíquense, tengan en cuenta su grupo. Va a iniciar el grupo 1. Aún estamos aproximadamente 30 preguntas, con lo cual ustedes van 30 preguntas múltiple choice, son 30 minutos para responder. Con lo cual 15 minutos después va a estar programado el examen del grupo 2 y así van a ser, cada grupo va a tener un examen distinto. Pero van a rendir en horarios con una diferencia de 15 minutos todos el 5 de mayo.
Que tengan una buena jornada.